Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, antes de hablaros de lo del tema del vídeo, os quería pues enseñar una cosa y es que ayer pues hice una encuesta para ver si pues hacíamos un grupo de la comunidad, ya que ya habíamos superado pues los 500 suscriptores, estamos ahora en 650 y bueno, ya que somos unos cuantos, pues estaría bien hacer un grupo de chat para cualquier duda, cualquier evento, como puede ser el Ceroli o algunos que queráis jugar Olimpia y no tengáis equipo, pues había pensado hacer ese grupo y bueno, había hecho esta encuesta y ha salido como que unas 60 personas sí que queréis uniros al grupo, pero son bastante pocos los que me habéis escrito para que os agregue al grupo. Entonces, no sé si es que no habéis terminado de leer la última parte de si quieres unirte al grupo, déjamelo en los comentarios y te busco yo, si es que no me puedes encontrar, o si no, os voy a explicar un poquito antes del tema del vídeo cómo podéis encontrarme. Si vais por aquí a los ajustes de configuración, vais a la pestaña de otros y dais a buscar gobernador, aquí podéis escribir mi nombre y os saldrá pues probablemente mi cuenta. Ahora mismo pues salen otras granjas, pero bueno, esta es una de mis granjas. Podéis encontrarme de esta manera, si no también podéis agregarme de amigo por aquí buscando el ID del jugador, ¿vale? Y si no, también podéis dar a buscar aquí el reino en el que estoy, que actualmente estoy en el 2268. Podéis buscar el reino, le dais a la lupa esta, vais a buscar y después pues vais a la alianza SV68. Creo que estas son las maneras más fáciles que podéis encontrarme. Si dais aquí a SV68, buscáis entre los R3, actualmente debería estar por aquí, tengo 73 millones de poder y pues podrían ser una de las maneras que tenéis de encontrarme. Si no queréis encontrarme y queréis ir un poco a lo fácil, podéis dejarme en los comentarios de este vídeo o en la publicación que hice, podéis dejarme pues lo que sería vuestro nombre o vuestro ID y os busco yo, os agrego de amigos y luego os añado al grupo y a ver si pues nos podemos ayudar un poquito entre todos y animamos a todos los que estéis empezando en Rise of Kingdom pues a empezar de la mejor forma posible, crear un grupito amigable y demás, ¿vale? Y bueno, ahora sí vamos a lo que es el tema del vídeo y pues hoy os quería hablar de por qué yo nunca estoy entrenando ninguna tropa de nivel T5. Sí que sois varios los que me habéis preguntado de, oye, te he visto en varios vídeos que estás entrenando T4 o bien que estás entrenando T3 o incluso en algún vídeo me parece que pueda aparecer entrenando T2 para alguna especie de evento. Ahora mismo no sé si hay exactamente alguno, pero hace muy poquito hubo un evento que se completa, es este de por aquí, que se completa muy fácil entrenando tropas T2, con lo cual este es uno de los motivos por el que se suele entrenar T2. Si ponéis 1500 y lo hacéis dos veces, este de aquí lo soléis hacer gratis. Yo no me suelo preocupar mucho ya una vez que ha pasado tanto tiempo, pero si estáis empezando esto suele ser súper útil que vayáis pues consiguiendo las recompensas de todos los eventos. Entonces, entrenando nivel 2, tropas de nivel 2 o tropas de nivel 3, estos eventos se suelen completar muchísimo más rápido. Pero yo normalmente estoy entrenando T3 o T4 y principalmente estoy entrenando T3. Y diréis, ¿por qué T3? Bueno, sí que os hice un vídeo de consejos o... Sí, más bien creo que era un vídeo de consejos en el que os recomendaba que entrenaseis T3 para tener misiones de entrenamiento gratis en el KVK, gratis entre comillas, digamos, pero para que los tuvieseis gratis en el KVK y pudieseis conseguir más cristales, porque esas misiones dan muchísimo favor para mejorar los baluartes y dan bastantes cristales y también te dan un silbato para hacer un cajar. Y bueno, yo normalmente intento entrenar hasta que tenga de los 4 tipos de tropas, incluido asedio, intento entrenar hasta que tenga 100.000 de cada tipo. Y diréis, 100.000 de cada tipo, ¿por qué? El KVK tiene 50 días de duración o un poquito más algunas veces, pero normalmente pues lo que son útiles son 50 días y para cada una de las misiones tendríamos que entrenar, pasar de T3 a T5, pasar 2000 tropas de cada una de los diferentes tipos de tropa. Entonces, al tener pues 50 días por 2000 de cada tipo de tropa, serían tener 100.000 de cada tipo de tropa. Yo como tengo ahora un poquito de T2, no tengo exactamente 100.000,
pero normalmente lo que intento tener son 100.000 de T3 porque se hacen muchísimo más baratas las misiones de entrenamiento, ya que pues hemos avanzado gran parte del tiempo haciendo esas T3 y también porque así no tenemos que estar con números extraños de saber cuántos tengo que poner de cada tipo y demás. Simplemente pones 2000, es un poquito menos de 2000, pero si pones a mejorar 2000 de cada tipo, está muy cerca de lo que tendrías que poner y así te olvidas de tener que estar poniendo todo el rato un numerito que al final todos los días escribiendo cuántas unidades quieres entrenar cansa un poquito. Las T3, las T2 igualmente las iré pasando en las diferentes misiones para pues los eventos de entrenamiento y pues hacer esas misiones de evaluartes. ¿Y por qué antes de entrenar T5 entreno T4? Pues bien, normalmente intento entrenar T4, ya sea de todos los tipos de tropa. Asedio no lo suelo utilizar mucho, la verdad, me parece un poquito desperdicio meter aceleradores ahí, pero el resto de tipos de tropa sí que estoy entrenando T4 en lugar de entrenar T5 porque es la mejor forma de conseguir un gran provecho en lo que serían los diferentes eventos de entrenamiento. Ahora por aquí tenemos lo que sería el gobernador más fuerte, que bueno, este no es un evento que sea muy recomendable para free to play, pero si hacemos cálculos basándonos por aquí en los puntos que se consiguen, y esto también sirve pues para la primera fase del evento del pre-KVK, perdón, la segunda etapa, la primera son saqueadores, la segunda etapa son de entrenar tropas, tendríamos por aquí que la mejor ventaja o la mejor cantidad de puntos en relación a los aceleradores, la mejor que podemos hacer es pasar de T4 a T5. Como os pone por aquí, se recibe la diferencia de puntos al mejorar las tropas. Entonces, por una unidad de nivel 4 a nivel 5, estaríamos consiguiendo 60 puntos, que de forma mucho más barata que si conseguimos esos puntos haciendo directamente T5 o pues T4 o cualquier otro tipo de unidad. Normalmente para estos eventos lo que sale más rentable es pasar primero de T4 a T5, después pasar de T3 a T5, después pasar de T2 a T5, T1 no creo que entrene nadie, y entonces luego ya después sería entrenar T5 directamente, después sería T4, luego T3 y por último sería T2 o T1, que bueno, T1 no creo que entrene nadie. Entonces, ¿por qué yo quiero también tener muchas T4? Si mi reino dice de empujar a tope en la etapa de la segunda etapa del pre-KVK y entrenar muchas tropas, ya sea pues, por los diferentes buffs que se pueden conseguir en la etapa del pre-KVK, pues ayudar un poquito a mi reino haciendo pues diferentes, pues pasando diferentes T4 a T5 o incluso las T2 por aquí pasarlas a T5 y ayudar de la forma más barata usando el menor número de aceleradores. En cuanto a los recursos, sí que es más caro pasar esas T4 a T5, ya que donde se va la mayor cantidad de recursos es cuando ponemos aquí a entrenar pues las tropas T5. Entonces las T4 son mucho más baratas, sobre todo en oro, y pues sí que vais a notar que necesitaréis más recursos si pasáis de T4 a T5 que si estáis directamente entrenando T5. Pero como digo, lo más normal y el principal problema para todos suele ser los aceleradores y no los recursos. Si te faltan los recursos, simplemente hazte más granjas. Entonces, básicamente, ese es uno de los principales puntos por los que yo estoy entrenando T4 y es para tratar de ayudar a mi reino. Pero también otras de los puntos por los que yo quiero entrenar T4 es para mantener mi poder bajo hasta que vaya a empezar el KVK. Yo al entrenar únicamente tropas de nivel 3 o de nivel 4, mi poder no aumenta bastante. Como podéis ver aquí, el poder más alto que tuve fueron 83 millones y esto no lo he vuelto a alcanzar desde hace muchísimo tiempo porque he cambiado y he dejado de entrenar T5 y únicamente estoy entrenando T4, con lo cual me puede permitir tener muchísimas más tropas y tener pues menos poder. Por ejemplo, si tuviese pues por aquí 250.000 de T4, eso sería 1.000.000 de poder. Pero si tuviese 100.000 de T5 ya tendría 1.000.000 de poder. Entonces, en T4 estoy pudiendo tener más del doble de unidades que tendría si tuviera T5. Entonces, como luego estas tropas en los diferentes eventos dentro del KVK o del pre-KVK, una vez que ya se ha hecho el emparejamiento, pues las transformo
y estoy yendo con un poder mucho más bajo, pero que luego a la larga en el KVK sube muchísimo al cambiar todas estas T4, T3 y T2 a T5. Entonces, ese es uno de los principales puntos por el que también me gusta pues entrenar T4 y es mantener un poder mucho más bajo que si estuviese entrenando T5. También otra de las cosas por las que me gusta entrenar T4 es para no gastar mucho oro y para poder hacer bárbaros y fuertes de la forma más barata. Cuando tiramos un fuerte, por ejemplo, si congregásemos un fuerte como acaban de hacer por aquí, si lo haces con T5 te va a salir muchísimo más caro que si lo haces utilizando T4. Hay muy poca gente que utilice T4 haciendo fuertes porque normalmente dice no tengo suficientes T4, pero a mí me parece que es muy útil pues entrenar T4 porque estos fuertes te van a salir mucho más baratos en recursos y eso lo he tratado de comprobar, he hecho varios Excel que bueno, están un poquito en sucio y demás y no merece la pena enseñarlos, pero básicamente por ese motivo es por los que yo entreno T4 e intento que me sea lo más barato posible en oro también a la hora de curar. Y bueno, creo que esas son las principales recomendaciones de por qué entreno T4. También otra de las, pues, de por qué entreno T4 es normalmente el asedio te piden eliminar tanto T4 como T5, no te piden eliminar T3 y esto pues va a ser súper útil para las misiones de entrenamiento. Si te dejan tener un poquito de T4, lo que puedes hacer en el KVK, en las diferentes misiones de entrenamiento, lo vas pasando este T4 a T5 y luego eliminas, una vez que se haya terminado todo el KVK, llenas tu hospital, que normalmente de la guerra lo sueles tener lleno, y dejas que te maten todo lo que sería las T5 que tengas por aquí de asedio. Entonces reduces muchísimo ese poder que hayas podido inflarte al cambiar de T4 a T5, de T3 a T5. Lo borras todo y vas a conseguir diferentes aceleradores de entrenamiento como recompensa pues de esa pérdida de tropas. Normalmente te suelen dar de 5 minutos de entrenamiento entre 1000, 2000 o 5000, dependiendo de la cantidad de tropas de T5 de asedio que te mates. Entonces, pues eso, hasta aquí van a ser mis recomendaciones de por qué yo siempre entreno lo que sería T3 o T4. El principal motivo, como ya os he dicho, es tener misiones de entrenamiento gratis de los baluartes y podríamos hacer una cada día, ya que pues al pasar de T3 a T5 no cuesta un día, es un poquito menos de un día, con lo cual si tomáis runa y buffs y demás, sale mucho más rentable tener de esta manera una misión de entrenamiento gratis cada día. Las T4, como ya os he dicho, es para mantener un poquito el poder más bajo y mantener mi oro más alto, ya que no lo gasto ni curando ni entrenando, entonces me puedo administrar un poquito mejor el oro. Y también, como os he dicho, respecto al asedio, para luego transformarlo en aceleradores, si es que pues habéis hecho muchísimo asedio, porque pues a lo mejor pasáis de T4 a T5, que tarda muy poquito tiempo, y eso lo vais haciendo y a la larga en el KVK terminas pasando muchísimas tropas de T4 a T5. Y bueno, creo que esas son básicamente las recomendaciones que os puedo hacer. Y pues nada, creo que lo vamos a dejar por aquí. Seguramente se me olvida algo, porque creo que se me está olvidando algo, pero no caigo ahora mismo qué es. Y tampoco me lo he apuntado. Entonces, principalmente es eso. Y bueno, como ya os he dicho, las T2 y las T3 también os van a servir mucho para hacer lo que sería estos eventos de por aquí y otros en los que os dan más aceleradores y en los que ya os dan llaves para la taberna de esta taberna de por aquí, que son cofres legendarios que, bueno, tienen unas recompensas que pueden ser un poquito decentes a la larga en cuanto a recursos o alguna escultura de algún comandante que os sirva. Creo que se me olvida algo, no sé exactamente cuál, pero bueno. Y bueno, ya lo último, para recordaros, si habéis llegado hasta aquí al final del vídeo, dejarme en comentarios vuestro nombre, vuestra ID, si queréis que os agregue al grupo, o escribirme buscándome por jugador o buscándome por el reino. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os resulte útil, que entendáis un poquito más por qué hago yo esto de no entrenar pues nunca tropas T5 y simplemente solo estoy entrenando tropas de nivel 3 y tropas de nivel 4. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os haya resultado útil y nos vemos en el próximo vídeo.